una, podríamos decir, se me escapa la palabra, podríamos decir como un alimento para que se produzca el hongo de la fumagina, ¿ya? Entonces, esta miel es una precursora de que se forme la fumagina, ¿ya? El otro tipo de control es realizar muestreo desde el estado de plántula hasta el estado lechoso de grano. Quiere decir que tiene el efecto o el daño que causa es bastante grande. Imagínense que de la etapa de plántula, ¿ya? Cuando acaba de emerger, hasta la etapa de lechoso, cuando ya prácticamente ya está en producción el grano. O sea que tenemos que tener cuidado en todas las etapas de cultivo. Otro es el uso de trampas amarillas, que es una de las cosas que nosotros ya las hemos puesto en práctica y muchos productores hacen el uso de trampas amarillas porque es bastante atraído por las trampas amarillas, ¿ya? El control cultural, destrucción de la soca. O sea, muchos productores lo que hacen es que cortan el sorgo, ¿verdad? Cortan el sorgo, se lo traen la panícula y cortan la planta y dejan la soca. O sea, es de la raíz, dejamos todavía un corte de planta ahí que queda, lo que nosotros conocemos como un rastrojo, pero un rastrojo que queda con vida. Es lo que nosotros conocemos con soca. En las áreas donde se encuentra esta plaga, evitar dejar soca o residuos de cosecha o malezas hospederas. Decíamos que es bastante perseguido por malezas gramíneas. No permitamos malezas gramíneas en las áreas de cultivo. Eso lo podemos hacer 2-3 meses antes, mantener un control efectivo de las malezas, no donde hay historia de daño de esta plaga, no mantener malezas 2 o 3 meses antes de que entremos a la etapa de producción. Perdón. También tenemos otra medida de prevención y control que tenemos lo que son los enemigos naturales, el control biológico. Aquí pueden observar aquí la mariquita, ¿eh? Aquí podemos observar esta mariquita consumiendo lo que es el pulgón amarillo. Entonces queremos decirles, señores, que donde ustedes miren este tipo de insectos naturales, insectos benéficos, reducir o evitar el control químico para que no matemos estos insectos importantes que ejercen un control biológico, que nosotros los conocemos como enemigos naturales. Aquí tenemos otra larva, que esta la hemos visto en vivo aquí en nuestra región, es lo que nosotros conocemos como crisopa, que se alimenta también de los pulgones. Entonces tratemos de reducir el uso de productos químicos donde encontremos enemigos naturales. También existe lo que es el control genético, estamos trabajando en función de eso, y el control genético consiste en identificar variedades criollas y mejoradas de sorgo que sean tolerantes al daño. Aquí quiero decir que en nuestra región, pues yo he estado trabajando una variedad, el sorgo millón interresistente, que es una variedad que realmente ha sobrevivido al daño de pulgón amarillo, y también ustedes como productores sean observadores, porque a veces nos encontramos con algunas variedades que son tolerantes al daño. Entonces, el control, y por último tenemos la opción química, que es realizar muestreos periódicos, estar contabilizando el número de pulgones, viendo si hay presencia de pulgones en nuestro cultivo, y si existen más de 50 pulgones en una planta, pues ya tenemos que tomar una decisión y habría que realizar alguna aplicación de estos productos químicos. La aplicación la podemos hacer parcial o total. Si miramos que en una área de nuestro cultivo está afectando solamente una área, pues hagamos una aplicación parcial o focalizada
Y si miramos que el daño es general, pues hay que hacer una aplicación total. Siempre hay que tratar de buscar la parte del en vez de la hoja. Ellos se esconden en el en vez de la hoja, en la parte baja, que eso les sirve como una medida de protección de la radiación solar. La radiación solar no les gusta mucho, entonces ellos buscan la parte de la sombra. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscarlo en vez de la hoja. Los insecticidas que generalmente utilizamos son los insecticidas sistémicos. Son aquellos insecticidas que una vez que nosotros los aplicamos, son absorbidos por la hoja y ellos trabajan, ellos lo que hacen es que envenenan lo que es la savia de la planta en la parte interna. La savia es como la sangre nuestra, que es la que recorre con los alimentos y nutrientes de la planta, y es ahí donde se trasloca el producto químico haciendo un control de esta plaga. Pues ahí todo lo que son insecticidas sistémicos, la mayoría, los recomendamos, pero tenemos algunos que están utilizándose y que están en el mercado, como el Engeo o Thiometoxan, ¿verdad? Y se utilizan 125 gramos de ingrediente activo por hectárea. También podemos usar el Imidacloprid, conocido como Evisec, como Triclan, y se usan 105 gramos de ingrediente activo por hectárea. También es un insecticida como última opción, que no lo usamos porque es bastante tóxico y está dentro de los de la banda roja. El metamidofo, usamos 900 cc de ingrediente activo por hectárea. Esta es la última opción, es un producto tóxico y que causa daños al medio ambiente. Entonces es una opción que la debemos de tomar al final y con mucha precaución para no causar daños colaterales al medio ambiente y a nuestra salud. También existen algunos productos, pues con esto del pulgón hemos tenido que innovar y hemos también obtenido alguna información, algunas experiencias de productores que están usando detergentes de lavar, y se utilizan 60 gramos por 20 litros aquí tenemos un pequeño error, disculpen, de 20 litros de agua, ¿verdad? Detergente 60 gramos en 20 litros de agua. Y ustedes venden unas bolsitas de detergente que generalmente tienen 30 gramos, 2 bolsas de esto, ahí dicen el paquete. Lo que sí queremos que sean 60 gramos, que es lo que generalmente es la experiencia que nuestros productores y nosotros mismos pues hemos utilizado, y esto contribuye a afectar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el papel del detergente? Una vez que nosotros lo aplicamos directamente sobre el pulgón, se seca formando una costra, una capa dura en la caparazón del insecto que evita o reduce la respiración, muriendo por falta de oxígeno. Y es importante este tipo de control porque estamos tratando de proteger a los enemigos naturales, como son los que estuvimos viendo anteriormente. Con el uso de detergente no vamos a tener problemas con los enemigos naturales, que ellos ejercen un control natural o control biológico sobre las plagas. También recomendamos que se usen equipos de protección. Otra de las plagas interesantes y que nosotros las conocemos, es el cojollero, generalmente Spodoptera frugiperda, y se alimenta de las partes tiernas de la hoja. Generalmente el daño está que más afecta es en el caso del maíz, pero sí hay daños fuertes también en el caso del sorgo. Este cojollero daña lo que es la panícula antes que emerge. Entonces, en el proceso de desarrollo de la planta, la panícula viene desarrollándose desde la parte interna. Entonces, en ese caso, una vez que entra esta plaga en el cogollo de la planta, lo que hace es que comienza a consumir lo que será la futura panícula que va
a salir a flote. Después que emerge la panícula, se alimenta del grano. También cuando está emergida la panícula que está formando grano, principalmente en la etapa de lechoso, comienza a afectar, ¿verdad?, lo que es la panícula. También puede actuar como cortador y como barrenador, ¿ya? También puede cortar lo que es el follaje. Disculpen, se nos ha pegado esta máquina. También tenemos lo que es el barrenador del tallo, ¿ah? El barrenador del tallo, diatraea, es otra plaga que causa daño. Aquí ustedes pueden observar, principalmente en las primeras etapas, en las plantas jóvenes causan túneles al ras del suelo. Las larvas se alimentan de la hoja y luego perforan el tallo. Comienzan alimentándose de la hoja y luego perforan y penetran al tallo. ¿Cuál es el daño que causan? Esta planta queda débil, que luego se quiebra o se acama y la planta cae. Puede causar también esta plaga quebradura en lo que es la panícula, en la panícula. Aquí vamos a compartir algunas medidas de control y prevención de todo lo que son estas plagas del follaje. En primer lugar, debemos realizar un monitoreo de plagas. ¿En qué consiste este monitoreo? Consiste en hacer un recorrido a nivel de campo y hacer una valoración de qué tipo de plagas estamos siendo afectados. Conocer el tipo de plaga y conocer el tipo de daño. ¿Por qué es importante este monitoreo? Porque una vez que nosotros conocemos la plaga y conocemos el tipo de daño y conocemos la cantidad de plagas que nos están afectando, eso nos permite definir una estrategia de control, ¿ya? Pero también el monitoreo es importante porque nos permite también identificar si existen enemigos naturales de estas plagas que también ejercen control, ¿ya? Entonces, importantísimo el monitoreo antes de tomar una decisión. El otro punto importante es el control de maleza, señores, principalmente gramíneas. Nosotros tenemos la costumbre de decir que el sorgo es un cultivo versátil que aguanta cualquier tipo de daño. Eso es correcto. Es un cultivo bastante resistente, bastante tolerante a las plagas, pero que en algún momento también puede ser afectado. Y muchos productores no hacemos ningún control. Dejamos al sorgo en medio de un montón de malezas. Decimos, no, él aguanta, es resistente, pero no. Acuérdense que las malezas gramíneas son hospederos de plagas. Y una vez que entran a las malezas, luego van al cultivo. Otro es el control cultural, que es la aplicación directa al cogollo. Podemos aplicar tierra, podemos aplicar acerrín u otro material en el cogollo. Esto para no usar productos químicos. Vamos caminando y vamos echando un puño de tierra en el cogollo, que eso va a evitar de que la plaga consuma o que coma tranquilamente lo que es el follaje de nuestro cultivar. Y por último, la aplicación de insecticidas de contacto y sistémicos, que ya hemos hablado anteriormente sobre ese tipo de insecticidas. Y por último, tenemos una plaga importantísima que esta generalmente afecta en el sector de occidente de nuestro país, y es la mosquita de la panoja, Contarina sorgícula. Esta es la plaga más destructiva del sorgo. La hembra deposita sus huevos en las espiguillas en floración, o sea, desde que inicia la floración. Esta floración está formada por una serie de espiguillas y en ese momento la hembra deposita los huevos en las espiguillas en floración. Al nacer, una vez que los huevos revientan dentro de esas espiguillas, nace lo que es la larva, y una vez que esta larva nace, comienza a alimentarse de los ovarios del grano en formación, causando
alimentándose de los ovarios del grano en formación, causando lo que son los granos vanos. Ustedes pueden observar esta panícula acá, completamente vana. Ya, este es daño de mosquita de la panoja. O sea, una panícula completamente vana. Acuérdense de que cada granito es producto de un óvulo, que luego que esta plaga se alimenta de ella, pues lógicamente que lo que hace es que se seque ese óvulo baneándose, ¿ya? Que es el futuro grano en formación. Algunas medidas de control de manejo de esta plaga está eliminar lo que es el zacate Johnson, que es un zacate parecido al sorgo, y plantas de sorgo que germinan de manera espontánea. Recordemos que en las áreas de cultivo siempre surgen algunas plantas de sorgo que han quedado de semillas anteriores. Todo esto debe eliminarse antes de la siembra para evitar que estas plantas hospederas puedan desarrollar una plaga que luego va a pasar a nuestras áreas de cultivo. Hay que evitar lo que son las siembras escalonadas de sorgo normal con sorgo escobero o sorgo millón. O sea, no debemos sembrar, le digo yo, voy a sembrar de los sorgos de los millonones y luego siembro sorgo bajo o siembro sorgo escobero. Tratemos de evitar eso para romper el ciclo de esta plaga. Debemos hacer rotaciones de cultivo con cultivos que no sean gramíneas. Principalmente tratemos de rotar con lo que podría ser con frigol. La otra cosa importante es un buen manejo agronómico de la planta, una buena fertilización, una planta bien fertilizada, bien nutrida, lógicamente que nos va a tolerar más al daño de Contarinia sorgícola. Hagamos un control efectivo de maleza y que también que nos permite esto, que si nosotros hacemos una buena fertilización en un cultivar, hay una buena nutrición, vamos a garantizar una floración uniforme. Entonces esto va a evitar el daño. ¿Cuál es el problema? Cuando comienza a florecer de manera esporádica por un lado, primero florece por un lado, luego florece por otro. O sea, no es una floración uniforme, no es una floración estándar. Entonces eso nos permite que primero afecte una floración, luego surge otra floración, se pasa a la otra y al final se nos vuelve una plaga incontrolable. Tratemos de garantizar floraciones uniformes, garantizando una buena fertilización. Pensamos que también el sorgo necesita ser fertilizado. Todos los organismos vivos necesitamos alimentarnos y nutrirnos bien. Que se nos vaya, hay que ir rompiendo ese paradigma que el sorgo no necesita fertilización. Claro que lo necesita. Lo único que sí sabemos que es una planta bastante tolerante, bastante versátil, que puede sí o no fertilizarse. Ella siempre va a surgir, pero lógicamente que si no fertilizamos va a ser una planta débil. Eliminar plantas que provienen de brotes, de rebrotes, por ejemplo, cuando vienen de soque. Unos productores cortan el sorgo para que vuelva a rebrotar. Eso no nos sirve, ¿ya? Porque ahí lo que estamos es desarrollando y no estamos rompiendo lo que es el ciclo de la plaga. Destruir los residuos de cosecha anterior, buscar variedades con panojas compactas, o sea, aquellas panojas que son compactas, duras, una panícula cerrada completamente, eso le cuesta más causar daño a esta plaga. Decíamos, en lo posible, tener floraciones uniformes y siembra, también las siembras que se hacen cerca de millones pueden causar daño entre 50 y 80%. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros sembramos sorgo bajo, acuérdense que en el caso de los millones nosotros les sembramos de primera, ¿verdad? Pero luego nosotros sembramos áreas de postrera con millones, con sorgo bajo, lógicamente que ahí vamos a tener afectación fuerte. Sorgo bajo, sembrados cerca de millonales o millones de estos millones altos o fotosensibles, vamos a tener un daño fuerte entre 50 y 80%. Bueno, señores, esa es mi presentación. Espero les haya servido, ¿verdad? Y me tienen a la orden.
No sé si tienen alguna duda o alguna experiencia que compartir, pues estamos a la orden. Muchas gracias.